Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad y Corazón, ¿cómo están ustedes? Le damos gracias al Rey una vez más por poder estar aquí en su presencia. Le damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos da. Agradecido por la familia, agradecido por todo lo que nos da el Señor, por el sustento, por todas las cosas, ¿cierto? Y porque sabemos que el Señor en este tiempo está marcando cosas verdaderamente extraordinarias para cada uno de sus hijos, para nuestras vidas, ¿cierto? De poder desarrollar ese carácter, ¿cierto? Que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dice su palabra por allá por Lucas, estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, ¿cierto? Sabemos que Lucas, ¿cierto?, no fue un apóstol. Muchos tal vez se pueden preguntar y pueden decir que Lucas no fue apóstol, y cómo puede ser que haya escrito uno de los evangelios. Que Dios te bendiga, hermano Miguel, ¿cómo está? Que Dios bendiga esa hermosa República Dominicana. Gracias al Señor por esos hermanos y hermanas, siervos del Señor que están ahí. Un gran saludo desde acá, desde Argentina. Damos gracias al Rey. Y Lucas, ¿cierto?, era el doctor de cabecera del apóstol Pablo, ¿cierto? Conoció a nuestro Señor. No era uno de los apóstoles. Sin embargo, esta carta de Lucas está respaldada, ¿cierto?, por los apóstoles. Este Evangelio San Lucas está respaldado por los apóstoles, ¿cierto? Y él tomó un registro histórico, ¿cierto?, prácticamente de una forma muy pocas veces se ve en la Biblia, ¿cierto?, respetando los tiempos, ¿cierto? Hay evangelios que por ahí de un acontecimiento saltan a otro totalmente diferente. Lucas tiene eso de que es un evangelio más cronológico, ¿cierto? Cuenta las cosas como fueron aconteciendo, Entonces podemos ver acá algunas cuestiones verdaderamente admirables también del Señor. Si bien, ¿cierto?, todos los evangelios tienen su particularidad, su mirada, Lucas tiene estas cosas, ¿cierto?, que respetó la cronología de cómo fueron aconteciendo las cosas día a día o acontecimiento tras acontecimiento. Dice en Lucas 10, le damos gracias al Señor y pedimos al Señor que esté respaldando, ¿cierto?, su palabra, el Espíritu Santo, que esté obrando primeramente en aquel que habla, y también que sea de gran bendición para todos aquellos que están escuchando y que lo puedan compartir. ¿Sí? Después de esto dice, Jesús escogió de entre sus discípulos a otros 70. Algunas versiones ya ponen, versiones más contemporáneas ponen que eran 72. En los originales también, en las copias más cercanas a los originales, también habla de 72 personas que el Señor escoge después de haber enviado a los 12, ¿cierto? Que eso está registrado en Lucas capítulo 9, ¿cierto? Y todo lo que aconteció, que volvieron verdaderamente regocijados con todas las cosas que pudieron experimentar después de que el Señor le impartió poder, autoridad, dominio para sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿cierto? Ellos pudieron recibir esta impartición de parte de Cristo, como si fuera Cristo mismo, ¿cierto?, caminando todas esas calles que Él envió a esos 12. Bueno, ahora Él manda a 70,
que bueno, algunas versiones más contemporáneas dije que son 72, y vuelvo a repetir, en las copias más cercanas a los originales ya, cierto, que datan, tengo entendido, del siglo II, se está llegando, según algunos informes, también en este pasaje dice que eran 72 los discípulos, cierto, y los mandó de dos en dos delante de él a cada lugar y ciudad donde él iría, cierto. Todas estas ciudades, dice acá, donde él iría, manda primero a estos discípulos y después iría él. Estos discípulos serían mensajeros que llevan las buenas nuevas, muy similar a lo que hizo Juan el Bautista, cierto, que iban anunciando el reino de Dios, cierto, y anunciando al Mesías, cierto, anunciando que el reino de Dios se había acercado, y respaldando este hecho, ¿sí? Muchas señales prodigiosas, muchos milagros seguían a estos 70, así como siguieron a los 12 del capítulo 9. Y he aquí que había un propósito, cierto, de Cristo, de dejar bien sentado, cierto, las señales del reino, aquí en la tierra, en cuanto al poder que se desató en estos ministros que él levantó, que son sus discípulos, para predicar en Jerusalén, cierto, y en otras ciudades que vamos a ir viendo aquí. Dice: después de esto Jesús escogió de entre sus discípulos a otros 70 y los mandó de dos en dos delante de él, a cada lugar y ciudad donde él iría, ¿sí? Dice esta versión Peshita, en una Biblia versión Peshita, y les dijo, el verso 2, la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande labradores para su cosecha, ¿sí? Acá el Señor invitaba a clamar para que esto que el Señor había comenzado, ¿cierto?, verdaderamente se hiciera con una aceptación dentro de los pueblos donde esta predicación y estas señales estaban siendo desarrolladas, ¿cierto? Milagros, prodigios, maravillas, palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era uno de los propósitos? De que los pueblos donde estos, ¿cierto?, estos ministros fueron enviados, aceptaran el reino, aceptaran el plan de Dios. Por eso hay algunas oraciones, por ejemplo, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, ¿no? Y dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Uno, cuando el Señor le enseña a orar a sus discípulos, que lo vamos a ver unos capítulos más adelante, claramente la oración y la voluntad y el propósito de Dios, ¿cierto?, es que a partir de estas obras que se estaban levantando en cuanto a estos ministros que fueron enviados ahí a Jerusalén, a Israel y a otras localidades, otras ciudades, esos lugares recibieran el reino, ¿cierto?, atesoraran el reino y se desarrollara vida del reino, ¿cierto? Pero acá vamos a ver algunas cosas. Uno de los propósitos y de los fundamentos eran que hubiera oraciones para que más obreros fueran enviados a esas mieles, que se despertara esa necesidad y esa necesidad generara el levantamiento, ¿cierto?, juntamente con el Padre, de obreros, ¿cierto?, para que sigan
para que toda esa tierra conociera la gloria de Dios, ¿cierto? Toda esa gloria que no se quedara tan solamente en estas iniciativas, ¿cierto? Y este cumplimiento de su voluntad de parte del Señor, sino que también toda esa gente que iba a ser predicada, ¿cierto? También en su corazón naciera esta necesidad y este conocimiento de la voluntad de Dios, que es llenar todo Israel del conocimiento de Cristo, y que a partir de eso Israel, ¿cuál era el propósito? Sea luz a las naciones, ¿sí? ¿Por qué hizo esto el Señor sabiendo que iba a ser rechazado? Para que en el día del juicio, ¿sí?, no se dijera de que Él no desarrolló nada, que no desarrolló ningún ministerio ni nada en Israel. No, fue desarrollado un ministerio inmenso, el más grande de todo, el de Él, en Israel, pero al final esta generación lo terminó rechazando, ¿sí? Y entonces dice, la cosecha es mucha, pero los labradores pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande labradores para su cosecha, ¿cierto? Esa es la cosecha en la cual él quería implantar el reino, ¿cierto?, de Dios en toda la tierra. Iba a haber una gran cosecha de almas, ¿sí? Y las naciones todas, ¿cuál era el propósito? De que las naciones todas, ¿cierto?, llegaran al conocimiento de Dios y que todas aceptaran a este Cristo como Rey y Señor, ¿cierto? Eso siempre estuvo, aunque va a tener un cumplimiento, ¿cierto?, en el futuro a través de la historia, en toda la tierra, donde va a haber un gobierno milenial, ¿cierto? Lo que está haciendo el Señor en este tiempo con su iglesia, está estableciendo su reino, su justicia y su vida, ¿cierto?, que nos tenía, era esa la esperanza, y nosotros tenemos fe en estas cosas, ¿cierto? Esa justicia y esa vida se está estableciendo en los corazones de gentes de todas las naciones, de todo linaje, toda lengua y toda nación, ¿cierto? Ya que Israel por un tiempo quedó en suspenso el trato con Israel, Dios a través de la iglesia comienza un trato con todo el mundo, ¿cierto? Y ese mundo, Él está llamando a muchos a ser parte de su iglesia y su gran propósito en estos últimos tiempos, ¿sí? Dice, vayan, le dijo en ese momento, he aquí que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsas, ni alforjas, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Esto era algo muy presto, era algo que el Señor estaba demandando, ¿cierto?, de que esta palabra sea predicada antes de que se cumpliera lo que fue dicho de él, de que iba a morir, de que iba a ser entregado, ¿cierto? Así como él iba a cumplir esta verdad, sabiendo lo que iba a ocurrir, no dejó, ¿cierto?, huérfanos, ¿cierto?, a muchos de los que creyeron por esta predicación de estos mensajes, ¿sí? A cualquiera casa donde entren, digan, primeramente, paz sea en esta casa, dice, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, su paz regresará a ustedes, ¿cierto? De esa prédica muchos iban a recibir y muchos no iban a recibir, ¿ok? Permanezcan pues en esa casa comiendo y bebiendo lo que ellos tengan, porque el obrero es digno de su salario. En muchas de esas casas de paz, ¿sí?, ¿cierto?, iban a poner por obra la hospitalidad, que era muy predicada en ese pueblo hebreo,
viste que hay una parte sin querer, muchos hospedaron ángeles, ¿cierto? De la hospitalidad, viste que hay una palabra que dice de la hospitalidad, dice no dejen de ser hospitalarios, ¿cierto? Que eso está en Hebreos capítulo 2, 3, por ahí está por 3 me parece, Hebreos 3, ¿cierto? Que no se olviden del amor y de la hospitalidad en el cual muchos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿cierto? Esto lo caracterizaba a la gente noble y justa del pueblo hebreo, que eran muy hospitalarios, ¿sí? No anden de casa en casa, sino que se hospeden en una casa sola, dice, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿sí? A partir de estas prédicas, muchos judíos, ¿cierto? Mucha gente iba a creer en el Mesías, aunque por mucho tiempo, por varios años, todavía estaban practicando la ley, ¿cierto? Sus ritos. Muchos recibieron a Jesucristo como el Mesías, ¿sí? Muchas ciudades tenían conocimiento de este hombre de Dios, de este Cristo Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Por medio de estos mensajes. Cuando vos ves que el apóstol Pablo envía una carta a los judíos que están en Roma, es producto de estas prédicas. Cuando ves vos una carta que fue enviada a los filipenses, a los tesalonicenses, a diferentes grupos, ¿cierto?, de cristianos, muchos de esos fueron producto de la prédica de estos 12 y de estos 70, ¿cierto?, donde muchos pudieron ver los prodigios y los milagros y las señales descritas en los profetas acerca del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, tenían un conocimiento de Cristo, pero todavía no tenían doctrina, ¿cierto? La doctrina de la iglesia no estaba todavía, ¿sí? Entonces, pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, dice, salgan a la calle y digan, aún el polvo de su ciudad, aún el polvo de su ciudad que se pegó a vuestros pies, nos sacudiremos contra ustedes, para que sepan esto, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Esto era un juicio que daba marcada esa región, esa ciudad, esa aldea, al no recibir a Cristo, al no creer por fe, ¿cierto? Un juicio, ¿cierto?, estaba decretado también sobre ese lugar por causa del rechazo que había, ¿cierto?, por este hombre, por este Dios, ¿cierto? Les digo que en aquel día procederá con menor severidad contra Sodoma que contra esta ciudad, ¿cierto? Ahí había un juicio ya, ¿cierto? Que eso se va a dar en los últimos tiempos. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro o en Sidón los milagros que se realizaron en ustedes, seguramente se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esta Betsaida, por ejemplo, de aquí salieron los 12, de ahí eran los 12, de Betsaida, era una ciudad marítima de pescadores, y fíjate que esta ciudad tampoco aceptó al Señor, si bien muchas personas, por eso tenemos que tener ese cuidado, ¿no?, cuando leemos los evangelios. Muchas veces decimos que Israel rechazó, sí, Israel como nación rechaza al rey, pero muchas personas aceptan al Señor como rey y su salvador, como el Mesías.
personas de esas naciones, muchas de diferentes localidades y aldeas y ciudades, aceptaron al Señor, ¿cierto? Es muy importante esto saberlo, la diferencia que hay, ¿no? Como nación rechazaron al rey, siguieron con sus gobiernos, con sus vidas, ¿cierto? Por tanto, se procederá con menor severidad contra Tiro y Sidón que contra ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, que fuiste exaltada hasta el cielo, hasta el Seol serás derribada. Impresionante, amado, ¿no? Esto es una profecía de Dios, del Señor. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Le dio esa autoridad, que era como que el mismo Cristo Jesús, hablando ellos, eran el mismo Cristo Jesús hablando, la misma autoridad le fue delegada a ellos también, ¿cierto? Para hablar y hacer milagros. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Fíjate vos la carga y la impartición que tenían estos 72. Cuando regresaron con gran gozo, los 70 que había enviado le dijeron: Señor, Maestro, aún los espíritus malignos se someten a nosotros en tu nombre. Y él les dijo: ¿por qué? No tan solamente en tu nombre, sino que había autoridad en ellos, había autoridad, dominio, señorío de Dios, había una capacidad que él había impartido sobre esta gente. Yo veía a Satanás caía desde el cielo como un rayo, ¿cierto? Cuando fue tanto esto que el Señor en visión pudo ver al enemigo caer, ¿cierto? Por esta manifestación de estos 70 y de estos 12. He aquí les doy autoridad para que aplasten serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada los dañará. Esto fue una protección especial para estos 70 mientras ellos estaban predicando y estaban obrando en la voluntad de Dios según le había comisionado el Señor. Nada los podía tocar, absolutamente nada, ni enfermedad, ni nada, absolutamente nada, ¿cierto? No obstante, no se regocijen en esto, dice, ¿no? Que no se regocijen en esa autoridad y en ese poder, ¿cierto? De aún poner en jaque al enemigo, sino que se regocijen en que dice, no obstante, no se regocijen en esto, en que los espíritus malignos se someten a ustedes, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. Esa es la alegría, ¿cierto?, de que ellos tenían que tener, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ellos permanecieran en esta gracia que les fue impartida? Que no hagan, por ejemplo, como Judas, ¿cierto? Que estuvo en el ministerio, compartió el ministerio con ellos, pero al final se perdió. Estamos hablando de esos tiempos, ¿cierto? Y dice, luego volviéndose a sus discípulos, le dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Había, ¿cierto? Ahí les confesaba que él sabía bien quién era ese Dios que él hablaba y predicaba, y que tenía un parentesco de un Padre y un Hijo, ¿cierto? Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, ¿cierto? Y volviéndose en privado a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver
lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Y he aquí se levantó cierto escriba para ponerlo a prueba y dijo: Maestro, ¿qué podré hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cierto? O sea que en la ley había vida eterna, claro que sí, porque la ley hablaba de Jesús, ¿cierto? Hablaba de Jesús. Y todo lo que hacía, toda la figura de la ley, todos sus ritos, todo el entorno, todas las cosas, hablaba de Cristo. Y él le contestó diciendo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has hablado correctamente, pon esto por obra y serás salvo. ¿Sí? Pero él, pretendiendo justificarse a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dijo: cierto varón descendía de Jerusalén a Jericó, cuando arremetieron contra él unos salteadores, que luego de despojarlo y golpearlo se fueron, dejándolo casi muerto. Y sucedió que, descendiendo cierto sacerdote por ese mismo camino, al ver lo que pasó, de largo. De igual modo vino un levita y llegó a ese lugar, y al verlo pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y al verlo sintió compasión de él. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene con nuestras vidas: mucha compasión, mucha misericordia. Y acercándose, le vendó sus heridas y les aplicó vino y aceite. Acá podemos ver el vino y aceite, dos elementos que se usaban para sanar heridas. Vino y aceite. Viste que hay una parte por allá por Santiago donde se unge con aceite al enfermo. Esto no quiere decir que el aceite tenga poder, sino que se usaba generalmente para higienizar las heridas de los enfermos, mantenerlas higiénicas, ¿cierto? Era una poción especial. Con esto tampoco quiero decir que Dios no pueda hacer un milagro. Dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y la oración de fe puede levantar al enfermo. Pero ¿cuál es la oración de fe? Puede levantar al enfermo, si así está en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y lo puso en su asno, lo llevó a un mesón y le brindó atención. A la mañana siguiente sacó 2 denarios y entregándolos al mesonero, le dijo: atiéndelo, y si gastas algo, te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 opinás que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Dice, ¿no? Él dijo: el que tuvo compasión de él. Le dijo: ve tú y haz también lo mismo, ¿cierto? Y ahí estaba, ¿cierto? El reino de Dios. Había una gran necesidad de que fuera verdaderamente respaldado en cuanto a qué, en cuanto al alimentar a estos 72 o alimentar a los 12 y protegerlos, ¿cierto? Y a través de eso también respaldar y catapultar con recursos, ¿cierto? Para que ellos puedan desarrollar la obra de Dios, el cual había sido mandada, ¿cierto? Y también
es una figura del Cristo, ¿cierto?, que viene, ¿cierto?, a salvar nuestras vidas, viene a rescatarnos, y también pone en manos de sus servidores, ¿cierto?, aquellas personas en lo cual tienen una confianza en ese Dios, ¿cierto?, para que los cuiden, los guarden, los levanten, les dé los recursos necesarios para llevar adelante su vida en el Señor, ¿cierto?, para que todo temor sea echado fuera, que puedan conocer el amor de Cristo, no tan solamente el conocimiento de su palabra, el cariño, la cercanía, la asistencia, ¿sí? Eso es lo que estamos necesitando mucho en este tiempo, ¿cierto? Y muchas vidas están necesitando. Aconteció que mientras iban ellos de camino, entró él a cierta aldea, y una mujer llamada María, esto es en Betania, la recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba Marta, que vino y se sentó a los... Entró él a cierta aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Por eso esto de la hospitalidad, ¿cierto? Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor, y prestaba atención a sus palabras. Acá está un poco también lo que hablaba en esa parábola, este Cristo rechazado, este Cristo que iba a ser condenado, este Cristo que iba a ser golpeado, este Cristo que iba a ser verdaderamente flagelado en su integridad física, ¿cierto? Acá proféticamente, ¿cierto?, esta María entendía, ¿cierto?, algunas cuestiones en cuanto al estar en su presencia, al contemplar a este Cristo, a este hombre, ¿cierto? Y dice, pero María que se afanaba, pero Marta dice, y prestaba atención a sus palabras, esta María, ¿no? Se arrodilló delante del Señor, dice que prestaba atención a sus palabras. Pero Marta, que se afanaba con las muchas ocupaciones, vino a decirle, Señor mío, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile que me ayude. Entonces él contestó, le contestó Jesús diciendo, Marta, Marta, estás afanada y ansiosa, dice, por muchas cosas, ¿cierto? Y seguramente que en este tiempo este cuestionamiento que viene a nuestras mentes, ese afán que viene a nuestras mentes, verdaderamente toma un lugar de tan relevancia y de una escalada tan significativa dentro de nuestras vidas, ¿cierto?, que llega a estar totalmente afanado, totalmente devastado por las cosas, ¿cierto? Y no hacer como hizo María, que verdaderamente pudo sentir ese ámbito, ¿cierto?, que se había generado con el Señor ahí, ¿cierto?, en ese lugar, y ella escuchaba lo que este Señor decía, las cosas que él hablaba. Seguramente le hablaba de todas las cosas que estaban aconteciendo, estaba hablando de reino, ¿cierto? Y dice, pero una sola cosa es necesaria, y María ha preferido la mejor parte, la cual no le será quitada, ¿cierto? ¿Y qué era lo que no va a ser quitada, hermano? La unidad con Cristo Jesús, conocer su verdad y su palabra y su amor. Sí, hermoso pasaje este de Lucas, ¿cierto? Damos gracias al Señor.
¿cierto? Y le damos glorias a Él, ¿sí? Vamos a seguir con esta lectura de este libro de Lucas, ¿sí? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.